Buenas tardes, profesor del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. Hoy hablaremos sobre la tarea de participación en clase número 3, en el cual mis compañeros y yo, quienes conforman CAPTCHA, Ramírez Leticia, Quispe Sarto Gianfranco, Suárez Rojas Reis y mi persona, Darlen Yican Laureano, hablaremos sobre el interrogante. ¿Fue o no fue beneficiosa la reforma agraria peruana en los hechos políticos, sociales y económicos? La reforma agraria implementada en Perú en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado es un tema controversial y ampliamente debatido. Si bien la reforma buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, en realidad tuvo consecuencias negativas a nivel social, político y económico, que no lograban los objetivos planteados. A partir del análisis de diversas fuentes bibliográficas, se puede argumentar que la reforma agraria peruana no fue beneficiosa en general. Los problemas que surgieron a raíz de su implementación, como la inestabilidad política, el deterioro económico y la falta de mejoras significativas en la calidad de vida de los campesinos, muestran los cambios estructurales que se buscaban en el sector agrario. La reforma agraria se llevó a cabo a través de exportaciones de predios rústicos, cuyos propietarios pasaron a ser dominio estatal y luego fueron distribuidos entre los campesinos y pequeños agricultores. Esta medida buscaba eliminar el gamondismo, las haciendas y el peonaje, y transformar la estructura de totalidad de las tierras en el país. La reforma agraria fue una de las más radicales de América del Sur y se consideró un parteaguas histórico en Perú. Nuestra controversia es si fue o no fue beneficiosa la reforma agraria peruana a partir de los hechos sociales, políticos y económicos. Frente a dicha interrogante, consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria peruana a partir de los hechos sociales, políticos y económicos. A continuación presentaremos nuestros argumentos. En primera instancia, como aspecto político, la reforma agraria iniciada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscaba redistribuir la tierra de los grandes terratenientes a los campesinos. Aunque inicialmente fue vista con esperanza, su implementación deficiente llevó a un descontento generalizado. La burocracia, la corrupción y la falta de apoyo técnico y financiero hicieron que muchos beneficiarios no pudieran sacar provecho de las tierras entregadas. Este descontento contribuyó al fortalecimiento de movimientos sociales y guerrilleros, como Sendero Luminoso, los cuales capitalizaron el malestar rural y la percepción de injusticia. Contreras y Zuloaga en el 2016 mencionan que durante el gobierno militar, las organizaciones de trabajadores y campesinos se fortalecieron. La presencia de un régimen que continuamente ensalzaba las virtudes de trabajo y denunciaba los atropellos presentes y pasados de la oligarquía, así como la estabilidad que tenía el empleo de las empresas públicas o semipúblicas, alentó la creación de sindicatos y confederaciones de trabajadores, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, entre los obreros fabriles y empleados del sector moderno, y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, donde estaban los maestros. Ante esto, esta medida generó desconfianza hacia las autoridades y las instituciones del Estado, debilitaban la legitimidad de los gobiernos y dificultaban la implementación de políticas. Además, fueron aprovechados por movimientos de izquierda y populistas, que ganaron apoyo al prometer soluciones más radicales a los problemas de tierra y justicia social, como Ollanta Humala en el 2011. Los campesinos y otros grupos afectados organizaban protestas y manifestaciones influyendo en la agenda político y generando tensiones entre diferentes grupos sociales. La falta de acuerdos y políticas coherentes ha llevado a un ciclo de propuestas y contrapropuestas raramente efectivas, perpetuando el descontento rural y afectando los resultados electorales. Los candidatos que prometen reformas agrarias suelen recibir apoyo significativo en zonas rurales, lo que ha influido en el mapa electoral y en la formación de coaliciones políticas. Esto ha contribuido a la inestabilidad política producto de la reforma agraria. En segunda instancia, en aspecto económico,
La política de reforma agraria implementada por el general Juan Velasco Alvarado en Perú tuvo consecuencias significativas tanto para el campo como para la ciudad. Velasco creía firmemente que los campesinos debían colaborar con los pobres urbanos, considerando la reforma agraria como una gran contribución de su gobierno a la clase campesina. Sin embargo, esta política llevó a una diferenciación de precios que terminó perjudicando al campo, impidiendo que la reforma agraria lograra sus posibles efectos beneficiosos. Según Zapata, en el 2009, a Velasco se le ocurrió que los campesinos debían colaborar con los pobres de la ciudad. El general presidente pensaba que la reforma agraria era un enorme aporte de su gobierno a la clase campesina. El campesino ayudaría al proletario con una mesa cómoda. Esa política diferenciada de precios arruinó al campo y evitó posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria. El intercambio entre campo y ciudad siempre es desigual, pero en este caso se hizo abismal. Como consecuencia, vino el fracaso económico. El campo dejó de crecer, descendió la rentabilidad agraria y la producción de alimentos retrocedió. Respecto a eso, a pesar de que uno de los objetivos, en su mayoría, de la reforma agraria era mejorar el nivel de vida o calidad del campesino, esto resultó ser todo lo contrario. Por ejemplo, en 1927, lo que costaba 27 horas de trabajo, para 1985 resultó como 89 horas de trabajo. La situación económica fue empeorando durante la reforma agraria, terminando con el inicio de la deuda eterna. Bueno, en tercera instancia, con respecto al aspecto social, si bien Juan Blasco Alvarado tenía destinado redistribuir las tierras de los terratenientes a los campesinos, este mismo tuvo un impacto social profundo. Su implementación deficiente, plagada de burocracia, corrupción y falta de apoyo, impidió que los beneficiarios aprovecharan las tierras. Este descontento impulsó el crecimiento del movimiento como Sendero Luminoso, que capitalizó la insatisfacción rural y la percepción de injusticia, intensificando las tensiones sociales y políticas, lo cual llevó a que se tuvieran unas consecuencias sociales duraderas. Bueno, según Del Castillo, en el año 2006, los propios mecanismos puestos en práctica por el gobierno militar debilitaron las posibilidades de las empresas asociativas agrarias creadas durante la reforma para reconstruirse efectivamente en empresas sólidas y generadoras de riqueza. Por el contrario, a través de mecanismos como controles de precios internos o la limitación de las reinversiones, a través del condicionamiento del crédito agrario o derivando excedentes hacia otros sectores, vía la carga tributaria y la deuda agraria que debían honrar los campesinos durante la final de la década de los 70. A ello se sumaría la crisis económica que se presentaría a partir de 1974 y la crisis que empezó a generar al interior de las propias empresas. Bueno, según lo mencionado, el Estado peruano limitó las cooperativas agrarias al crear barreras al flujo de capitales hacia el campo, impidiendo que los inversionistas privados invirtieran en agricultura. Esta falta de planificación obstaculizó el crecimiento de los campesinos y el sector agrario. Sin la concurrencia de todos los elementos de producción, no puede haber producción. No hubo flujo de recursos financieros hacia el campo que permitiera la capitalización de las unidades agrícolas. El escaso financiamiento del Banco Agrario fracasó, dejando en muchos campesinos una gran deuda y no solo ellos, sino una insatisfacción con respecto a las propuestas y promesas generadas durante la reforma agraria. En conclusión, no consideramos que fue beneficiosa la reforma agraria peruana a partir de los hechos sociales, políticos y económicos, ya que la reforma agraria peruana enfrentó desafíos en su implementación que limitaron su beneficio a largo plazo, incluyendo la falta de eficiencia de las empresas asociativas, la parcelación masiva de la tierra y la orientación posterior hacia políticas neoliberales que no favorecieron al desarrollo rural sustentable. Gracias.